La fiesta de la Pascua. Levítico 23, 4, 5. Estas son las fiestas del Señor, sagradas convocaciones que debes proclamar en los tiempos señalados. El día 14 del primer mes al anochecer es la Pascua del Señor. La primera de las 7 fiestas anuales del Señor es la Pascua. Difícilmente una persona mayor de 35 años no haya visto la película de los 10 mandamientos. En este clásico, los personajes de Moisés y el faraón se enfrentan cara a cara por la libertad de Israel. El poder de los faraones se vuelve cada vez menos y el poder de Moisés se vuelve cada vez más y más grande. Por supuesto, la película termina con el famoso cruce del Mar Rojo e Israel recibiendo los 10 mandamientos de la mano de Moisés. Fue una buena película en su tiempo. Pero por encima de todo debemos recordar que aunque Hollywood se ha tomado mucha libertad con la historia, el evento de la Pascua es un evento histórico. Es un evento que sucedió en el espacio-tiempo, en una tierra llamada Egipto y en un continente llamado África. Entonces repasemos brevemente lo que sucedió hace 3500 años. Israel había estado en Egipto durante 430 años. Al principio, viajar allí parecía una buena idea, ya que había habido una hambruna, por lo que Jacobo y toda su familia viajaron a Egipto, porque para su esposa, su hijo José, se había convertido en el segundo en el poder, posicionándose detrás del mismo faraón. Veamos, José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Eventualmente se convirtió en un líder de Egipto. José había instituido un maravilloso programa de alimentos en Egipto, por lo que un viaje tenía mucho sentido en ese momento, ¿no? Si no conoces toda la historia, te recomiendo que leas Génesis 37:48. Después de que pasaron muchos años, un nuevo faraón apareció en escena, que no sabía de José. El escenario cambió para Israel. Éxodo 1:8-11. Ahora surgió un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, y le dijo a su pueblo: mira, el pueblo de los hijos de Israel es más poderoso que nosotros. Vengan, tratemos astutamente con ellos para que no se multipliquen y pase que, en caso de una guerra, también se unan a nuestros enemigos y luchen contra nosotros y así salgan de la tierra. Por lo tanto, ponen a los capataces sobre ellos para afligirlos con sus cargas y construyeron para el faraón ciudades de abastecimiento que son Pitón y Ramsés. ¿No es la vida constantemente de esta manera? Comenzamos con los mejores planes y luego terminamos en la esclavitud en un lugar en que no queremos estar. Pero afortunadamente, la historia no termina ahí. Fue solo el comienzo para Israel. En algún lugar de Egipto, un día, una israelita mujer dio a luz a un bebé muy especial. Aunque el infanticidio forzado era la voluntad del faraón para los niños israelitas recién nacidos, esta mujer no tuvo miedo del dictamen del rey y ocultó a su hijo recién nacido durante varios meses. Finalmente no pudo ocultar al niño por más tiempo porque lo puso en una canasta en el río Nilo y envió a su hermana mayor, Miriam, a vigilarlo desde la distancia. La hija del faraón, en el río Nilo esa mañana, lo encuentra allí y lo nombra exhausto, o como diríamos en inglés, hoy, Moisés. Para colmo, Miriam le sugiere a la hija del faraón que conoce a una mujer hebrea que podría cuidar al bebé por ella. Parecía una buena idea para la hija del faraón, por lo que el bebé Moisés recupera a su madre por el momento. Finalmente, Moisés fue criado con toda la sabiduría de Egipto. Sin embargo, en algún momento Moisés descubre que él también es hebreo. Un día, tiene que tomar una decisión. Un egipcio estaba golpeando a un esclavo hebreo justo enfrente de él, por lo que Moisés mata al egipcio. Al día siguiente, tratando de terminar una pelea entre dos hebreos, básicamente le dicen: tienes que dejar esto. ¿Quién te hizo un gobernante sobre nosotros? Nos ayudaste a matar a ese egipcio ayer y ahora crees que eres nuestro rey y gobernante. Obviamente, la CNN egipcia había cubierto la historia y Moisés sabía que esto no le sentaría bien al faraón. Entonces Moisés decide empacar sus maletas y tomar el primer autobús de Egipto e ir a la tierra de Madián. Pero todo esto estaba en el plan de Dios. Moisés pensó que podía liberar a Israel con su propia fuerza, pero lo rechazaron. ¿Alguna vez te has sentido así? Solo quieres ayudar, pero de alguna manera parece empeorar las cosas. Moisés pasó los siguientes 40 años lejos de su pueblo, hasta que un día se encuentra con Dios. Y bueno, te acuerdas del famoso encuentro de la zarza ardiente, ¿no? Dios le dice que él, o sea Moisés, volverá a Egipto para ayudar a su pueblo, solo que esta vez Dios estará con él. De mala gana, Moisés acepta y encuentra su camino en la corte del faraón, anunciando el deseo
de Dios de liberar a Israel para que puedan adorarlo. El faraón dice, de ninguna manera, y aumenta la presión sobre la esclavitud de Israel, una muesca o dos. Ve a buscar tu propia paja para hacer los ladrillos. Mantén el mismo número de ladrillos que vienen, bla, 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 etc. El lector de este texto sabe que los días del faraón están contados, solo que el faraón aún no se ha dado cuenta. No puedes ir contra Dios y ganar. Los israelitas aparentemente tampoco se dieron cuenta de esto. Incluso se volvieron bastante molestos con Moisés en este punto. ¿Alguna vez te sentiste así? Dios, recé por ayuda y las cosas parecen empeorar. Pero espera, afortunadamente la historia no termina aquí. 9 plagas después, la economía de Egipto está en ruinas. Los dioses de Egipto están tambaleándose, pero el faraón todavía se niega a dejarlos ir. Ahora le ha ofrecido a Moisés algunos compromisos en el camino, como, váyanse, pero dejen a los niños aquí, o váyanse, pero no muy lejos. Pero Moisés no tomó nada menos del 100%. La siniestra 10ª plaga está a punto de atacar. ¿Recuerdas lo que Egipto hizo con los niños hebreos? Bueno, la antigua afirmación, lo que haces te regresa, seguramente es un principio bíblico. Para ponernos las palabras de las Escrituras, Dios no es burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Para decirlo con mis propias palabras, Egipto saboreará su propia medicina. Éxodo 11:4-7. Entonces Moisés dijo, así dice el Señor, cerca de la medianoche saldré en medio de Egipto y todos los primogénitos de la tierra de Egipto morirán, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la criada que está detrás del molino de mano y todos los primogénitos de los animales. Entonces habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido, ni volverá a ser igual. Pero contra ninguno de los hijos de Israel un perro moverá su lengua, contra un hombre o una bestia, para que sepan que el Señor sí ve la diferencia entre los egipcios y los israelitas. Todo Egipto será devastado por esta plaga. Ninguna casa estará sin una persona muerta en ella. Pero Dios le dice a Moisés que los israelitas deben hacer algo muy específico para protegerse de esta última plaga de muerte. Cada familia debería, o si lo necesitaran varias familias pequeñas podrían combinarse. Lo que deberían hacer sería separar un cordero macho de 1 año de su rebaño, examinarlo por 4 días, asegurándose de que no tuviera manchas ni marcas. Debía ser un cordero perfecto. El día 14 del mes lunar, el cordero debía ser sacrificado. La sangre de los corderos debía colocarse en los marcos de las puertas de las casas, la parte superior y los lados de la puerta. Fue aplicado con hisopo y probablemente aplicado por el patriarca de la familia. El cordero en sí debía ser llevado a la casa y asado al fuego esa noche. La comida también consistía en hierbas amargas y pan hecho sin levadura. Así tenemos la primera comida del Seder. Por cierto, el plato del Seder es la comida que el pueblo judío come cada año en la fecha del aniversario de la Pascua para conmemorar lo que Dios hizo por ellos hace muchos años esa noche en Egipto. Como era la luna llena, el día 14 del mes lunar, lo que se hizo en los marcos de las puertas, esa noche podría ser visto por todos en la comunidad. No había creyentes secretos en Egipto esa noche. Nadie podría ocultar su inclinación bajo esa luna llena. O había sangre de cordero en las postes de su puerta, o no la había. Fue así de simple. A la medianoche, el destructor comenzó su viaje. Mucha gente cree que fue la misma muerte la que pasó por encima de las casas de los israelitas esa noche. Pero en realidad la Escritura nos dice que fue el Señor quien pasó por encima de cada casa con la sangre de los corderos. El propósito de su fallecimiento fue proteger a esa familia. Y cuando vea la sangre, pasaré sobre ti. Éxodo 12:13. En otras palabras, Dios mismo pasó. Es decir, se detuvo en el hogar y evitó que la muerte entrara. La misma palabra Pascua, en hebreo Pesaj, se usa cuando el Señor pasa sobre Jerusalén para protegerla. Como un pájaro madre, al igual que los pájaros que vuelan, el Señor de los ejércitos defenderá a Jerusalén. Defendiéndola también la entregará. Pasando sobre ella, la preservará. Isaías 31:5. ¿Entendiste la idea? Egipto mata a los niños de Israel. Dios ahora va a devolver el favor a la tierra de Egipto. Sin embargo, su provisión amable para Israel fue mostrarle que la sangre ya había sido derramada en su hogar. Un sustituto había muerto por su primogénito. Un cordero fue asesinado. Ahora avancemos en el tiempo al primer siglo, el periodo del tiempo donde existió Yeshua. La ciudad es Jerusalén.
Los que ahora oprimen a los israelitas no son los egipcios, sino romanos. Mucha gente está escuchando de este errante predicador judío del área de Galilea que hace milagros. La palabra en las calles es que él está llegando a Jerusalén hoy. Espera, ya llegó. ¿Montado de un burro lleno de cosas? ¿Qué importa? Dios nos libró una vez de los egipcios y parece que finalmente lo hará de nuevo. Pero esta vez de los romanos. Démosle la bienvenida. Hosana, ahí viene. Extiende las ramas de palma. Seguramente nos salvará de los romanos. Alfred Edersheim describe la escena de esta forma. Podemos imaginarlo todo, como el fuego saltaría del corazón en corazón. Así que él era el hijo prometido de David, y el reino estaba cerca. Pudo haber sido justo cuando llegó al punto preciso del camino donde la ciudad de David aparece de repente por primera vez al descender el monte de los olivos. Toda la multitud de discípulos comenzó a alegrarse y gritaban: «Alabado sea Dios» en voz alta por todas las obras poderosas que habían visto. Mientras sonaban las ardientes palabras de alegría y alabanza, el registro de lo que habían visto pasó de boca en boca y vieron la ciudad de David adornada como una novia para dar la bienvenida a su rey. Alabanza davídica al hijo mayor de David despertó los ecos de los viejos salmos davídicos a la luz de la mañana de su cumplimiento. Aquí tenemos a Yeshua viniendo a Jerusalén varios días antes de la Pascua. Él usa su tiempo en la ciudad sabiamente enseñando y confesando a los líderes religiosos. La población de la ciudad se ha incrementado esa semana debido a la llegada del pueblo judío para celebrar la liberación judía de la Pascua. Los corderos serán sacrificados en unos días. El día de la Pascua está cerca. Israel ha celebrado una comida del Seder de aniversario cada Pascua para recordar lo que Dios hizo por ellos en Egipto hace siglos. Yeshua y sus discípulos también celebrarán esa comida. Sin embargo, Yeshua toma algunos de los elementos clave de la comida del Seder y les infunde un nuevo significado. El pan sin levadura, que usa como recuerdo de su cuerpo, y el fruto de la vid, que usa como recuerdo de su sangre. Esa noche en Israel, miles de seders continuaban celebrándose y los padres le contaban a sus hijos sobre el cuerpo y la sangre de ese pequeño cordero sin manchas de hace siglos. Yeshua les dice a sus discípulos que empiecen a recordar a partir de ahora que Él es el cordero. Después de la comida del Seder, Yeshua va a un jardín al otro lado de la ciudad para rezar. Por supuesto, más temprano esa tarde, Yeshua fue traicionado. Los soldados ahora llegan y lo arrestan. Todos sus discípulos huyen. Después de una serie de juicios cortos, es golpeado y sacado por soldados romanos para ser ejecutado públicamente en una cruz con 3 clavos. Por supuesto, la sangre viene de todas partes de él debido a los golpes de los romanos, pero la clave a tomar en cuenta es dónde se colocan los clavos. Un clavo en la muñeca izquierda, uno en la muñeca derecha, uno en los tobillos y una corona de espinas en la cabeza. Mira la posición de la sangre que viene de él: izquierda, derecha, arriba y abajo. Son los mismos lugares que la sangre de los corderos en las jambas de las puertas de Egipto hace muchos años. En Egipto no se puso sangre en el suelo, probablemente por respeto para no pisar la sangre, pero seguramente en algunas puertas habría goteado al piso desde la parte superior, formando una cruz en la puerta de entrada de la familia, sellándolos y protegiéndolos del juicio. ¿No lo ves? En Egipto no había nada que hubiera protegido a la familia excepto la sangre del cordero. Ninguna cantidad de oraciones o donaciones de caridad o cualquier otra cosa los habría mantenido a salvo. Fue solo la sangre del cordero la que los salvó del juicio esa noche. Lo mismo es cierto hoy en día. Se dijo de Yeshua: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Eso significa que ser religioso no salva a una persona de sus pecados. Ninguna cantidad de caridad, ninguna cantidad de oración salva a una persona. Lo que salva a un hombre de sus pecados es cuando ocurre un acto de fe simple pero profunda. Cuando le pidas al Cordero de Dios que entre en tu corazón, cuando entra y coloca su propia sangre sobre los postes de tu corazón. Es entonces, y solo entonces, cuando estás a salvo del juicio de Dios.